Sergio Leone fue un escritor y director de cine de origen italiano, reconocido por grandes películas como Érase una vez en América y El bueno, el malo y el feo. Con un par de producciones legendarias junto con Clint Eastwood, revolucionó el género del western y lo elevó hasta lo más alto, influenciando así las carreras de cineastas como Quentin Tarantino, Steven Spielberg y Martin Scorsese. Por eso y más, es considerado uno de los directores más influyentes de todos los tiempos, pero ni aún así se salva de proyectos cancelados e inconclusos. Parafraseando un poco al director mexicano Guillermo del Toro, el estado natural de una película es no hacerse, así que hoy nos toca hablar de una película bélica que quizás hubiera hecho historia. El sitio de Leningrado fue uno de los tantos sucesos que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial. En 1941, la Alemania nazi comenzó la llamada Operación Barbarroja, que tenía el objetivo de apoderarse de la Unión Soviética. Adolf Hitler movilizó a más de 3 millones de soldados alrededor de este vasto territorio. Apoderarse de la ciudad de San Petersburgo, entonces llamada Leningrado, era un objetivo fundamental, puesto que tenía las fábricas de armas, los astilleros y las plantas siderúrgicas más grandes de la Unión Soviética. La invasión también ayudaría a cortar las vías ferroviarias que transportaban ayuda a los aliados desde los puertos árticos. Al llegar a las cercanías de Leningrado, las tropas alemanas encontraron una población que había desplegado un complejo sistema de defensa alrededor de la ciudad. Entonces Hitler ordenó que se les bloquearan las vías de escape, esperando que los habitantes se entregaran la ciudad o murieran por la falta de agua y comida. El 8 de septiembre de 1941 empezaría un largo asedio. Más de 4 millones de personas quedaron atrapadas entre Leningrado y las ciudades vecinas. Los alemanes fueron apoyados por las fuerzas finlandesas. La población civil sufrió lo peor. Sin suministros de comida, agua ni combustible, la gente pronto empezó a morir de hambre y de frío, con temperaturas que llegaban a los 30 grados bajo cero. Hubo un par de intentos de romper el asedio, pero solo se logró abrir las líneas de suministros, que no alcanzaban a cubrir las necesidades de los habitantes. La poca agua se obtenía de la nieve y de las cañerías rotas. Algunas fuentes reportan que la gente empezó a alimentarse de los cuerpos de aquellos que perdieron la vida. Finalmente, en enero de 1944, los soviéticos consiguieron romper el asedio y abrir el cerco del ejército alemán. Después de unos meses, lograron expulsar a todos los soldados alemanes y finlandeses. Nadie sabe exactamente cuántas personas murieron en Leningrado, pero probablemente fueron más de 1 millón. Entre civiles y soldados en un asedio que se extendió por más de 900 días. En 1989, Sergio Leone ya era un director de gran prestigio y aprovechó su fama a reunir fondos para una película sobre el asedio de Leningrado. El cineasta había quedado fascinado con el libro titulado Los 900 días, el sitio de Leningrado, escrito por el distinguido periodista e historiador Harrison Salisbury. La historia del filme estaría enfocada en un camarógrafo estadounidense interpretado por Robert De Niro, quien quedó atrapado en la ciudad de Leningrado durante la ocupación nazi. Este personaje cínico y despreocupado encuentra esperanza cuando se enamora de una de las habitantes de la ciudad. Al parecer, el interés romántico sería interpretado por Ludmila Sabeleyeva. Leone no quería hacer una película bélica ni un filme político. Él quería hacer una historia de romance con temas que no había tocado antes y un desenlace bastante pesimista. La película comenzaría con un plano secuencia que mostraría la vida de la ciudad antes de recibir un bombardeo por parte del ejército alemán. El director logró obtener el apoyo del gobierno de la Unión Soviética, con la condición de que no pusiera en tela de juicio las acciones de la administración de ese entonces. Todo indicaba que la música estaría compuesta por su antiguo colaborador, Ennio Morricone. Alrededor del año de 1980, Leone fue diagnosticado con problemas graves del corazón. Este padecimiento lo hacía sentirse cada vez más exhausto. A pesar de esto, continuó trabajando arduamente. En enero de 1989, en una conferencia de prensa que tomó lugar en Moscú, Leone mencionó que había firmado un acuerdo con 3 productoras soviéticas para financiar el costo del filme. Lamentablemente, el 30 de abril de ese año, Leone murió en Roma, víctima de un paro cardíaco. Esto sucedió solo 2 días antes de volar a Los Ángeles para buscar más financiamiento. En los años subsecuentes hubo algunos intentos de continuar este proyecto, pero nada se concretó. Ahora dudo mucho que se logre, debido a la caída de la Unión Soviética. Esta película se une a la lista de grandes proyectos cinematográficos que tristemente murieron junto con su director. Sería interesante explorar otras historias que reflejen los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Hasta la fecha, tanto productores europeos como hollywoodenses solo se han enfocado en el Holocausto, pero este suceso fue la punta del iceberg de un conflicto armado marcado por la desesperanza que vivieron millones de personas en todo el mundo.
Si te interesa ver más contenido similar, da clic sobre alguno de los videos en pantalla.